Una revelación impactante ha surgido recientemente que podría cambiar el rumbo de la historia de México. Según las visiones de Baba Vanga, la famosa vidente conocida por sus sorprendentes predicciones, el futuro de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, está marcado por una amenaza que podría desatar una crisis de grandes proporciones. En este video, desvelaremos lo que se esconde detrás de esta profecía y por qué es crucial estar atentos a lo que Baba Vanga vio sobre el futuro de México. Baba Vanga, una de las figuras más enigmáticas del siglo XX, se hizo famosa por sus visiones acertadas sobre eventos de gran magnitud, como el atentado a las Torres Gemelas en 2001 y el devastador tsunami de 2004. Con una tasa de precisión que supera el 85%, sus seguidores consideran que sus profecías no son simples casualidades, sino mensajes trascendentales del más allá. Esta vez, la atención de Baba Vanga se dirige hacia Claudia Sheinbaum, y sus advertencias no deben tomarse a la ligera. La importancia de estar atentos a esta predicción es más urgente que nunca. Lo que podría ocurrir en los próximos días tiene el potencial de alterar no solo la estabilidad política de México, sino también el futuro global. Los eventos que se avecinan, de acuerdo con Baba Vanga, no solo afectarán a México, sino que podrían tener repercusiones en todo el mundo. Ahora que se han revelado sus palabras, es vital comprender el alcance de esta profecía y prepararnos para lo que está por venir. ¿Qué nos depara el destino de México y su presidenta según la vidente que predijo catástrofes que marcaron la historia? Descúbrelo a continuación. Baba Vanga, envuelta en un velo de misterio desde su niñez, no hablaba como lo hace la gente común. Sus palabras eran sentencias, a veces desconcertantes, otras veces estremecedoramente claras. Quienes la conocieron afirmaban que no era ella quien hablaba, sino algo o alguien que lo hacía a través de ella. Aquella mujer ciega, marcada por la tragedia, parecía ver más allá del tiempo y del espacio, como si su alma hubiese sido elegida para cargar con un conocimiento prohibido. Sus visiones no eran meras coincidencias. Anunció tragedias globales mucho antes de que los gobiernos o la ciencia pudieran siquiera imaginarlo. Dijo que el pájaros de hierro golpearían las torres de América, y sucedió. Vio el agua engullendo pueblos enteros, y poco después el océano arrasó el sudeste asiático. La humanidad no siempre prestó atención, y eso fue su mayor advertencia. Cuando el mundo ignora los signos, el caos se multiplica. Ahora, el nombre de Claudia Sheinbaum ha surgido en las voces que interpretan sus antiguas visiones. No hay profecía sin símbolo, y el símbolo ahora es México. En sus palabras, una mujer de rostro sereno pero mente rodeada por nubes oscuras, aparecería en una tierra marcada por la sangre de los pueblos antiguos. Una mujer con el poder de guiar, pero también de caer en medio del torbellino. Esta imagen, hasta hace poco, parecía vaga. Hoy se siente inminente. No se trata de alarmismo. Es el eco de una advertencia que atraviesa décadas. Sus seguidores más fieles han comenzado a interpretar esa visión como una señal dirigida directamente a la presidenta mexicana, elegida en medio de tensiones históricas y desafíos titánicos. Las piezas están cayendo en su sitio. La historia no se escribe al azar, y los ojos del destino parecen puestos sobre ella. Quienes estudian a Baba Vanga creen que esta profecía está a punto de activarse. Los elementos están alineados: la inestabilidad, la división, el temblor bajo los pies, el enojo acumulado de una nación herida. El peligro no se muestra de golpe,
Se anuncia con susurros, con gestos, con señales que pocos saben leer. Pero una vez que se revela, ya no hay marcha atrás. Las voces del pasado, que antes susurraban con timidez, ahora claman con fuerza. Y en el centro de todo, Claudia Sheinbaum. Lo que Baba Vanga vio no era un simple escenario hipotético. Era un mensaje claro. El liderazgo femenino en México enfrentará una amenaza inesperada, un quiebre tan profundo que pondrá a prueba no solo su temple, sino la esencia misma de la nación. El momento se acerca, y lo que vendrá podría desestabilizar más que un gobierno. Podría abrir una grieta en la conciencia colectiva de todo un pueblo. Ahora que la figura de la presidenta ha sido nombrada por la sombra de una profecía, el siguiente paso es entender el contenido exacto de esa visión. ¿Qué fue lo que Baba Vanga predijo con tanta claridad? ¿Y por qué hay quienes temen que el tiempo para actuar ya ha comenzado a agotarse? El futuro de Claudia Sheinbaum, recién electa presidenta de México, parece estar marcado por un destino oscuro según las profecías de Baba Vanga. Las visiones de esta enigmática vidente no son simplemente advertencias vagas o predicciones sin sentido. Sus palabras son profundas, impactantes y detalladas, revelando un camino lleno de desafíos colosales para la nueva líder de México. La estabilidad política del país y la vida misma de Sheinbaum están en juego, y lo que podría ocurrir en los próximos días no solo cambiaría el curso de la historia de la nación, sino también el destino de millones de personas. Baba Vanga, conocida por su capacidad de ver más allá del tiempo y del espacio, ha descrito en sus visiones un futuro incierto y sombrío para la presidenta mexicana. A través de sus palabras, ha señalado que un evento inesperado podría desatar una crisis política sin precedentes. Este colapso no solo afectaría la estructura de gobierno de México, sino que pondría a prueba la capacidad de Sheinbaum para manejar lo que parece ser un caos absoluto en el país. La figura de la presidenta, cuyo liderazgo en este momento se encuentra en su etapa más crítica, podría verse completamente debilitada. La fragilidad de su posición y la incertidumbre de su futuro son tan palpables como las amenazas que se ciernen sobre ella. En las visiones de Baba Vanga, el caos no se detiene en una crisis política menor. Habla de un colapso estructural, de una profunda división en el país que podría arrastrar a todo el sistema político hacia un precipicio. Las tensiones internas en los partidos, los movimientos sociales crecientes y el descontento popular podrían converger en una tormenta perfecta que desestabilizaría el gobierno de Sheinbaum. El colapso político es solo el principio. El caos social que seguiría sería una consecuencia aún más aterradora. De acuerdo con Baba Vanga, este no es un futuro lejano o improbable. El momento para actuar es ahora, y lo que está por suceder podría ser solo una chispa que encienda una conflagración mucho mayor. El peligro es inminente. Así lo ha predicho Baba Vanga. Las señales ya están ahí, y los días que siguen serán fundamentales para el destino de México. Lo que podría parecer un simple ajuste político o un mal momento dentro de la historia de un país es en realidad una advertencia global. La estabilidad de una nación tan poderosa como México no se ve amenazada solo por su política interna. La repercusión de lo que suceda afectará las relaciones internacionales, las economías globales e incluso el equilibrio social de todo el continente americano. Los vaticinios de Baba Vanga no se limitan a lo local. Si se cumple lo que ella vio,
el impacto será sentido mucho más allá de las fronteras de México, pero, como en cada una de sus predicciones, la advertencia no es fatalista. Las visiones de Baba Vanga no solo describen lo que está por suceder, sino también lo que puede ser evitado. En medio del caos y la oscuridad, existe la posibilidad de prepararse para lo peor. Esta es la razón por la que figuras cercanas al poder mexicano ya están tomando medidas discretas para mitigar los efectos de esta gran crisis. Las precauciones no se limitan solo a aumentar la seguridad o reforzar la estructura gubernamental. Hay una preparación interna, cuidadosamente planeada, que se está llevando a cabo con el fin de hacer frente a lo que parece ser el mayor desafío político y social en la historia reciente de México. Estos preparativos no están siendo hechos a la vista del público. Son reuniones, acuerdos y decisiones tomadas a puertas cerradas por aquellos que comprenden el peligro real que se avecina. Las figuras más cercanas a Sheinbaum ya están buscando formas de evitar el caos. Esto no se trata de una simple reacción ante un problema aislado. Es una respuesta calculada ante la gran crisis que Baba Vanga predijo. Las medidas adoptadas, aunque no reveladas abiertamente, indican una preocupación seria y real por la magnitud de la profecía y lo que se avecina. Así, la figura de Claudia Sheinbaum se encuentra en una encrucijada que podría cambiar la historia de México para siempre. Enfrenta un destino incierto, marcado por los augurios de un futuro oscuro, pero también tiene ante sí la oportunidad de cambiar ese futuro si las medidas correctas se toman a tiempo. Sin embargo, el tiempo no está de su lado. La urgencia de esta situación no puede ser ignorada, y los preparativos que se están llevando a cabo son la evidencia de que, aunque el destino parece incierto, no todo está perdido. Pero, ¿será suficiente la preparación o el destino de Claudia Sheinbaum ya está sellado, como lo predijo Baba Vanga? Lo que está por suceder podría ser el principio de una serie de eventos que no solo afectarán a México, sino que también marcarán la pauta para otros países. El próximo capítulo de esta historia está por escribirse y, tal vez, lo que Baba Vanga vio será más cercano de lo que imaginamos. Las próximas semanas y meses podrían determinar si el país y su nueva presidenta lograrán evitar la catástrofe, o si el destino, implacable y preciso, se manifestará tal y como lo vio la vidente. La precisión de las profecías de Baba Vanga es un tema que nunca deja de generar inquietud. No se trata solo de simples coincidencias o de predicciones vagas que podrían interpretarse de diferentes maneras. Las visiones de Baba Vanga han sido confrontadas con la historia, y la verdad es innegable. Sus advertencias han tenido una precisión escalofriante. Los grandes eventos del mundo, esos que marcaron la historia de la humanidad, se han manifestado tal como ella los describió. No hay espacio para la duda cuando sus profecías se hacen realidad, pues los hechos no dejan lugar a interpretaciones erróneas. Recordemos el atentado a las Torres Gemelas en 2001, un hecho tan impactante que, en su momento, nadie podría haberlo anticipado con tal exactitud. Baba Vanga lo hizo. En su visión, habló de el pájaro de acero que impactaría un símbolo del poder estadounidense, una descripción que ahora resuena con el atentado. Y no solo eso, la devastadora ola que arrasó el sudeste asiático en 2004, el tsunami que dejó millones de muertos,
también había sido predicho por ella con detalles que no se podían pasar por alto. Este tipo de visiones no son mera casualidad, son advertencias poderosas que, una vez cumplidas, ponen en evidencia la magnitud de lo que Baba Vanga veía. Ahora, si su historial de aciertos es tan impresionante, la importancia de sus predicciones sobre México no debe ser subestimada. Es imposible ignorar el hecho de que el 85% de sus visiones se han cumplido, lo que aporta un grado de credibilidad que pesa mucho en la balanza de lo que se avecina. Lo que Baba Vanga previó para México podría no ser algo que suceda en un futuro lejano, sino algo que podría estallar en cuestión de días. Las señales son claras y su precisión en las visiones de otros desastres nos lleva a un único lugar: la urgencia de estar atentos a las advertencias que hace. La creciente tensión política en México es, de alguna manera, una confirmación de que los eventos de los que habló Baba Vanga podrían estar en camino. En los últimos meses, la inestabilidad social ha aumentado, con el descontento de una parte significativa de la población que se siente desconectada del gobierno y de los líderes que lo representan. Este descontento es una corriente subterránea que crece con cada día que pasa, alimentando la incertidumbre sobre el futuro del país. Esta inestabilidad interna es uno de los elementos que Baba Vanga identificó en sus visiones. Un futuro donde el equilibrio de poder es puesto a prueba y donde una crisis política podría desencadenarse a gran escala. En este contexto, los recientes desastres naturales y los fenómenos climáticos inusuales en México podrían interpretarse como señales de alerta que no solo apuntan a una crisis social, sino también a una catástrofe mayor: la creciente actividad sísmica, que ha dejado a la población en un estado de alerta constante, podría ser la manifestación de una predicción mucho más grande, tal vez de un terremoto devastador que desestabilice aún más el país. Esto coincide perfectamente con la descripción de Baba Vanga sobre las crisis que se desatan cuando el mundo está en el borde del caos, las catástrofes naturales, que no son simples fenómenos, sino advertencias de un orden superior, han sido una constante en las visiones de la vidente. Es en este escenario, con la tensión política y social en su punto álgido, donde la conexión entre los eventos recientes y las visiones de Baba Vanga se vuelve aún más aterradora. México, con su vibrante y única cultura, con sus historias de lucha y resistencia, podría estar en el umbral de una gran transformación. Sin embargo, esa transformación podría ser tan trágica como la predicción de la vidente. Una nación al borde del colapso, rodeada de violencia, corrupción y un gobierno que no logra sostenerse. La caída de su presidenta, como lo anticipó Baba Vanga, no es solo un acontecimiento aislado. Es parte de una cadena de eventos que podrían trastocar no solo la vida de los mexicanos, sino el equilibrio político de todo un continente. Si los recientes eventos y la creciente tensión en México no son coincidencias, si lo que está sucediendo actualmente en la nación está realmente alineado con las predicciones de Baba Vanga, entonces el futuro de Claudia Sheinbaum y de México podría estar predestinado a enfrentar una prueba de resiliencia y de fe. La lucha por la estabilidad no solo será política, sino también espiritual. Y es que cuando el destino parece inevitable, el único camino hacia la supervivencia es la preparación. ¿Será México capaz de resistir lo que está por venir,
o sucumbirá ante los desafíos que Baba Vanga predijo con tanta claridad. Este es el momento de reflexionar sobre lo que realmente significa estar preparados para lo que el futuro guarda. Las señales están ahí, no solo en los eventos naturales, sino también en el cambio social que se está viviendo. Las advertencias de Baba Vanga nunca fueron más claras. Si no se toman las decisiones correctas, las consecuencias serán devastadoras. El futuro de México no está determinado por la voluntad de una sola persona, sino por el equilibrio que pueda restaurar entre las tensiones sociales, políticas y espirituales. Y el tiempo, en este caso, es un enemigo implacable que avanza sin piedad. El impacto de las predicciones de Baba Vanga sobre Claudia Sheinbaum no se limita a una simple lectura literal de sus visiones, sino que invita a un profundo análisis de las posibles interpretaciones que podrían materializarse en los próximos días. Siendo una vidente cuyas palabras trascienden el tiempo y el espacio, las señales que ha dejado sobre el futuro de México y su presidenta despiertan una profunda inquietud. Cada elemento de su profecía podría encerrar una manifestación de lo que está por venir, y las interpretaciones de sus palabras pueden ser tan vastas y complejas como la misma crisis que se avecina. Una crisis política interna en México parece ser el escenario más plausible y quizás el más inquietante. Los elementos que componen la estructura política del país están al borde del colapso, no solo por las tensiones sociales y la polarización de los grupos en poder, sino también por el desgaste profundo de las instituciones que se ha ido acumulando a lo largo de los años. México, con su historia de revoluciones, luchas internas y movimientos sociales que han reconfigurado su destino, se encuentra nuevamente en un punto crítico. La profecía de Baba Vanga sobre una crisis interna que podría arrastrar a toda la nación no es un concepto lejano, es una realidad palpable. Los enfrentamientos dentro del gobierno, la desconfianza creciente entre las diferentes facciones políticas y el malestar de una población que siente que sus necesidades no son escuchadas, podrían desencadenar un colapso institucional. La figura de la presidenta, que debería ser el ancla de la estabilidad, podría verse arrastrada por este torbellino de conflictos que agita a México. En este escenario, el caos sería total. La inestabilidad política se traduciría en un debilitamiento de las estructuras de poder, dejando al país a merced de las tensiones internas que amenazan con consumirlo. Lo que Baba Vanga predijo como una crisis política podría convertirse en la verdadera prueba de fuego para México. Por otro lado, la interpretación más alarmante de la profecía podría ser la predicción de un atentado contra Claudia Sheinbaum. Un golpe directo a la figura presidencial no es algo que pueda ser descartado cuando se observan las circunstancias actuales en México. La polarización de la sociedad, las luchas de poder internas y los intereses contrapuestos que se juegan en el gobierno crean un caldo de cultivo perfecto para la violencia. No es un fenómeno nuevo en el país. Figuras políticas de gran poder han sido blanco de atentados a lo largo de la historia. El hecho de que Baba Vanga haya hablado de una amenaza directa a la vida de la presidenta encierra una inquietante posibilidad de que la política mexicana esté a punto de enfrentarse a una tragedia de grandes dimensiones. La historia reciente de México, con los atentados a líderes y figuras públicas, sirve como recordatorio de que la violencia política sigue siendo una amenaza latente. El temor es que las profecías de Baba Vanga
no solo reflejan una visión de lo que podría pasar, sino una advertencia de lo que ya se encuentra en proceso de gestación en las sombras del poder. En este contexto, la vida de Claudia Sheinbaum podría estar en serio peligro, y lo que podría parecer un simple escenario de crisis política podría convertirse rápidamente en una tragedia nacional. Sin embargo, no todo en la profecía de Baba Vanga tiene que ver con violencia política. Otro de los elementos que sugiere su visión es la posibilidad de un desastre natural que sacuda a México, un fenómeno que podría alterar por completo el panorama político y social del país. México es una tierra marcada por la furia de la naturaleza. Los terremotos, huracanes e inundaciones han sido parte de la historia de la nación, y cada vez que un desastre natural se desata, la sensación de fragilidad del país se hace más evidente. Un evento de gran magnitud, como un terremoto devastador o una tormenta que destruya vastas zonas del país, podría ser el catalizador de la crisis predicha por Baba Vanga. En tal escenario, el gobierno de Claudia Sheinbaum, que se encuentra en una etapa de construcción y consolidación, sería puesto a prueba de una manera que podría ser fatal para su estabilidad. El desastre natural no solo afectaría la infraestructura física de México, sino también su estabilidad social y política. La gestión de una crisis de tal escala pondría a la presidenta frente a una prueba de liderazgo sin precedentes, y es posible que, si la respuesta no es eficaz, las consecuencias sean catastróficas, no solo para el gobierno, sino para la sociedad en su conjunto. En este sentido, los recientes fenómenos naturales que han sacudido a México pueden ser vistos como las primeras señales de lo que podría ser un cumplimiento parcial de la profecía. Los terremotos que han sacudido algunas regiones del país en los últimos meses, aunque no tan devastadores como los ocurridos en el pasado, han aumentado la sensación de vulnerabilidad en la población. De manera similar, las tormentas y el cambio de patrones climáticos que han afectado diversas partes del territorio mexicano podrían ser interpretados como señales de que algo grande está por ocurrir. Las tensiones políticas y sociales, sumadas a estos fenómenos naturales, crean una atmósfera cargada de incertidumbre. Esta combinación de elementos sugiere que los símbolos de la profecía podrían estar comenzando a alinearse, y lo que se avecina podría ser mucho más que una simple crisis política o natural. Puede ser la materialización de una serie de eventos que sacudirán los cimientos de México y reconfigurarán su destino para siempre. El caos que Baba Vanga predijo para México no es solo una manifestación de eventos aislados. Todo parece estar interconectado: la crisis política, el atentado posible, el desastre natural. Todo es parte de un gran escenario que podría hacer que la nación se tambalee en sus cimientos. La preparación y la vigilancia son cruciales, no solo para evitar los peores escenarios, sino también para comprender la magnitud de lo que está por venir. Las señales de advertencia están claras, y mientras la nación se enfrenta a la posibilidad de una crisis sin precedentes, la capacidad de reacción de sus líderes será la clave para determinar si se puede evitar el destino profetizado. La atmósfera en México se encuentra cargada de una tensión palpable, y los preparativos en los círculos cercanos al poder se están intensificando de manera discreta pero significativa. Aunque no se haya confirmado oficialmente el alcance de la crisis que Baba Vanga ha previsto, lo que está ocurriendo en los pasillos del poder y las medidas que se están tomando
revelan que las autoridades mexicanas están plenamente conscientes de lo que podría estar por venir. Las señales no son ignoradas y el gobierno de Claudia Sheinbaum se encuentra en una etapa de preparación estratégica ante una crisis que podría alterar no solo su mandato, sino el destino mismo del país. La seguridad es uno de los elementos más destacados de estos preparativos. Los círculos cercanos a la presidenta han comenzado a aumentar las medidas de protección. Aunque en público se mantienen los discursos de estabilidad y de confianza en las instituciones, las decisiones detrás de las cámaras y las puertas cerradas indican que la situación está mucho más cargada de incertidumbre de lo que los ciudadanos pueden percibir. La presencia de refuerzos de seguridad alrededor de la presidenta y en los puntos más estratégicos del gobierno no son simples precauciones rutinarias. Es una señal clara de que aquellos que rodean a Sheinbaum están muy conscientes de que algo grande podría estar por suceder. Las medidas, aunque discretas, son el primer indicio de que la administración mexicana se está preparando para lo peor, incluso cuando el escenario sigue siendo incierto y se trata de una amenaza aún no completamente comprendida. Es importante resaltar que estas medidas de seguridad no solo se limitan a la protección física, sino que también abarcan aspectos más estratégicos, como el blindaje informático y el refuerzo de los canales de comunicación secretos dentro del gobierno. En tiempos de crisis, el control de la información es tan crucial como el control físico de las personas, y las filtraciones recientes sugieren que las autoridades están actuando con una visión clara de lo que podría desatarse. Si bien las autoridades oficiales no han declarado abiertamente estar preparándose para una catástrofe predicha, el refuerzo de seguridad sugiere que hay una amenaza mucho mayor en juego, una que, aunque aún no se revela completamente al público, ya está siendo tomada en serio por los altos mandos del país. Además de las medidas de seguridad, existen indicios de que el gobierno de Sheinbaum está llevando a cabo reuniones estratégicas en secreto. A través de filtraciones, ha llegado información de que algunos de los asesores más cercanos a la presidenta se están reuniendo a puerta cerrada para abordar los posibles escenarios de crisis que Baba Vanga predijo. La urgencia de estas reuniones no solo se refleja en la frecuencia con la que se están llevando a cabo, sino también en los temas tratados, que van desde cómo manejar una crisis interna de grandes dimensiones, hasta la preparación para un posible colapso social o un desastre natural. Estas discusiones no son meras especulaciones, se están tomando decisiones fundamentales sobre cómo se respondería ante un evento que, según los expertos, podría desestabilizar por completo el país. El hecho de que estos encuentros se mantengan en secreto absoluto indica que el gobierno teme que las tensiones políticas internas se desborden si la información se filtra al público. No es difícil imaginar que el temor de que las medidas tomadas se perciban como un signo de debilidad, en lugar de una acción estratégica, sea lo que impulse la discreción de estos encuentros. Sin embargo, la necesidad de actuar con rapidez y eficacia en caso de que se materialicen las predicciones de Baba Vanga no deja espacio para la procrastinación. México se enfrenta a una inestabilidad sin precedentes, y lo que está en juego es mucho más que el futuro político de Sheinbaum. Se trata de la estabilidad del país en su conjunto. Estas acciones discretas que se están tomando en los niveles más altos del gobierno mexicano
no solo reflejan la preocupación por la seguridad física de la presidenta, sino también la conciencia de la fragilidad del sistema político y social del país. El hecho de que se estén preparando para una crisis de tal magnitud sin hablar abiertamente de ello con el público es una indicación de que los líderes mexicanos temen un colapso total si las tensiones se desbordan. El miedo al caos y a una posible desestabilización ha llevado a los asesores de Sheinbaum a actuar con una mezcla de cautela y decisión. Cada movimiento, cada reunión y cada estrategia están siendo cuidadosamente evaluados para asegurar que México pueda enfrentar lo que Baba Vanga vio en su visión sin sucumbir al pánico. Lo más significativo de estos preparativos es la incertidumbre que rodea a cada uno de estos pasos. El gobierno mexicano sabe que no está enfrentando solo un escenario político común. Lo que está por venir podría ser una prueba monumental para la nación, y las acciones discretas que se están tomando son las primeras señales de que el gobierno está actuando con rapidez y determinación para evitar que México se vea arrastrado por las mismas fuerzas que Baba Vanga predijo. Sin embargo, como en todo escenario de crisis, no hay garantías de éxito. Lo que está por suceder podría alterar para siempre la estructura del país y cambiar el curso de su historia. El futuro de México no se está escribiendo únicamente en los pasillos del poder, está siendo dictado por una serie de acciones que ya se están tomando, de decisiones estratégicas que están siendo llevadas a cabo en silencio, con la esperanza de que los desafíos que se avecinan puedan ser manejados antes de que se desaten por completo. Pero el tiempo, en este caso, es un enemigo feroz, y las respuestas que el gobierno de Sheinbaum dé en los próximos días y semanas serán cruciales para determinar si México logra evitar el abismo hacia el que parece estar caminando. En el tumultuoso panorama de lo que México enfrenta, las señales de una crisis no solo son políticas o sociales, hay una dimensión espiritual que no debe ser ignorada. La tercera profecía de Fátima, un mensaje que ha sido mantenido en silencio durante décadas, parece más relevante que nunca. Esta profecía, que no solo se refiere a los acontecimientos físicos y visibles del mundo, sino a los desafíos espirituales que amenazan con sacudir los cimientos mismos de la humanidad, podría ser la clave para entender la crisis profunda que se cierne sobre México y el mundo. La Virgen de Fátima habló, hace más de un siglo, de un futuro oscuro, de tiempos en los que la corrupción moral y el colapso espiritual serían las fuerzas dominantes que desgarrarían a las naciones. En su mensaje, advirtió que la fe en Dios se vería seriamente amenazada y que los desastres que se avecinaban no serían solo físicos, sino también espirituales. El mensaje de Fátima, que originalmente fue entendido como una advertencia para la Iglesia Católica, tiene hoy una resonancia más amplia, tocando las fibras más profundas de las naciones que, como México, alguna vez fueron consideradas bastiones de fe. En el contexto de México, esta profecía cobra una relevancia impresionante. El declive de la fe en el país es una realidad evidente y palpable. Durante siglos, México fue conocido como uno de los países más profundamente católicos del mundo. Sin embargo, en las últimas décadas, la fe ha sido reemplazada lentamente por el materialismo, el individualismo y una creciente desconexión con las tradiciones religiosas. La moralidad de la sociedad mexicana está siendo puesta a prueba por nuevas ideologías que desafían los principios tradicionales,
Las generaciones más jóvenes, en particular, se han alejado cada vez más de la Iglesia, el sacramento y las enseñanzas que durante tanto tiempo fueron las columnas vertebrales de su identidad nacional. La crisis espiritual que enfrenta México no es simplemente un fenómeno aislado, es un reflejo de un cambio global mucho más grande. El mensaje de Fátima, lejos de ser una simple advertencia a la Iglesia, parece ser un presagio de lo que está sucediendo en el mundo entero. Los fenómenos sociales y políticos en diversas naciones, los desastres naturales y el auge de las ideologías que rechazan la moralidad cristiana son solo síntomas de un declive espiritual mucho más profundo. El distanciamiento de las generaciones más jóvenes de la fe, el rechazo de los valores que una vez unieron a las sociedades y el avance de ideologías que abogan por una vida sin principios son elementos claves en la profecía de Fátima. La Virgen advirtió que sin el arrepentimiento y el regreso a los caminos de Dios, la humanidad enfrentaría tiempos de tribulación. Y México es ahora una de las naciones que refleja ese cambio espiritual. La conexión con la tercera profecía de Fátima va más allá de los límites geográficos de México. Lo que está ocurriendo en este país es un microcosmos de lo que sucede en muchas naciones alrededor del mundo. Las tensiones sociales y políticas que están desbordando en México no son aisladas, son el reflejo de un fenómeno global, una señal de que el mundo entero está atravesando una transformación espiritual profunda. Es posible que lo que está sucediendo en México no sea solo un desafío local o nacional, sino un símbolo de un cambio global que está afectando las estructuras sociales, políticas y espirituales de todo el planeta. A medida que las tensiones en México aumentan, la lucha por mantener una sociedad moral se intensifica. La profecía de Fátima sugiere que estos momentos de oscuridad espiritual no son fortuitos, se desarrollan como parte de un plan divino para probar la fe de la humanidad. Si México es un reflejo de lo que ocurre en otras partes del mundo, lo que está por suceder podría ser solo una pequeña muestra de los grandes desafíos espirituales que el mundo está llamado a enfrentar. El peligro, según Fátima, no solo reside en los eventos naturales o políticos que puedan ocurrir, sino en el colapso de los principios espirituales que dan sustancia a las naciones. El riesgo que enfrenta México, y por ende el mundo, es que sin una vuelta a la fe, sin un arrepentimiento colectivo, los tiempos de oscuridad y de tribulación se multiplicarán. Las señales del fin de una era ya están visibles. Las advertencias de la Virgen son claras. La humanidad ha llegado a un punto de quiebre, y los eventos que estamos viendo no son coincidencias, sino señales divinas de lo que está por venir. El colapso espiritual, que se ha manifestado en la decadencia de los valores en México, es solo una parte de un patrón mayor, donde el alma misma de las naciones se ve amenazada. No se trata solo de México o de las profecías locales, es una cuestión de la humanidad entera. Lo que está ocurriendo en México podría ser solo el principio de un cambio global, una transformación que afectará a naciones enteras. Lo que veamos en el futuro no solo será la caída de un sistema político o la ruptura social, sino la reconstrucción espiritual de la humanidad. La crisis espiritual y social que amenaza a México podría ser la primera señal de un despertar que, si es aceptado, podría llevar a la humanidad a la redención. Sin embargo, como lo advirtió la Virgen de Fátima, ese camino solo se alcanzará
si las naciones se arrepienten y regresan a los principios divinos que una vez las sostuvieron. Cada crisis es, de alguna manera, una llamada a la transformación. Para México, para el mundo entero, el despertar espiritual es la única manera de evitar la catástrofe final, de asegurar que lo que está por venir no sea el colapso total, sino una nueva era de esperanza y restauración. El destino de México, y quizás el destino de todo el planeta, está entrelazado con las señales de la Virgen de Fátima. En las últimas semanas, México ha experimentado una creciente actividad sísmica que ha dejado a la población en constante alerta. Los temblores, algunos de ellos fuertes y de gran magnitud, son un recordatorio de la fragilidad con la que la tierra se mantiene bajo nuestros pies. Este fenómeno natural no solo ha preocupado a los mexicanos, sino que también ha desatado una serie de interpretaciones sobre lo que podría estar sucediendo. Para muchos, estos terremotos no son simples accidentes de la naturaleza. Algunos consideran que son señales claras de que las profecías de 1812 Baba Vanga se están cumpliendo, como si los elementos del destino comenzaran a alinearse con precisión. El aumento de los sismos es interpretado por muchos como un presagio de una catástrofe mayor que podría sacudir a México. Los científicos siguen estudiando la actividad sísmica con preocupación, pero lo que preocupa aún más a la población es la sensación creciente de incertidumbre y vulnerabilidad. En un país acostumbrado a vivir con la amenaza constante de terremotos, lo que se siente ahora no es solo una serie de eventos aislados, sino el poderoso augurio de que algo más grande podría estar por ocurrir. Las conexiones con las profecías de Baba Vanga son claras. La vidente ha predicho una serie de catástrofes naturales que cambiarían el destino de naciones, y los recientes temblores en México podrían ser solo el principio de lo que está por venir. Pero no solo los terremotos marcan la pauta de la creciente inquietud en el país. Los fenómenos climáticos inusuales que han afectado a varias regiones de México en las últimas semanas también han levantado alertas, tormentas fuera de temporada, lluvias intensas en zonas que normalmente no las experimentan y cambios extremos en los patrones meteorológicos están siendo considerados por muchos como señales de advertencia. Estas alteraciones en el clima, que no pueden ser atribuidas únicamente al cambio climático, son vistas por algunos como el cumplimiento de lo que Baba Vanga había predicho, una serie de eventos naturales que alterarían la estabilidad de naciones y gobiernos. En este contexto, los fenómenos climáticos y sísmicos no son solo eventos naturales aislados, son parte de un paquete de crisis que parece estar tomando forma, como si el país estuviera siendo preparado para algo mucho más grande. Las tensiones políticas que ya existen en México, sumadas a la incertidumbre provocada por estos desastres naturales, podrían ser la catalizador para una catástrofe aún mayor. La combinación de crisis política, social y natural podría ser la tormenta perfecta que desencadene el colapso total del país, tal como Baba Vanga lo predijo. La fragilidad del sistema político, acentuada por la falta de cohesión social y la creciente desconfianza entre la población y sus líderes, hace que México sea aún más vulnerable frente a los desafíos que se avecinan. Lo más preocupante de todo es la sensación de que el tiempo se está agotando. Los recientes terremotos, los fenómenos meteorológicos extraños y las tensiones políticas en aumento son señales claras de que el desorden se está apoderando de México
Pero lo que sigue podría ser aún más devastador. Los desastres naturales no son solo un recordatorio de la fragilidad humana, sino también de cómo el orden divino parece advertir a las naciones de lo que está por venir. En la profecía de Baba Vanga se habla de la caída de naciones, de pueblos enteros que sucumbirán a los desastres debido a su desconexión con lo divino, a su alejamiento de los principios espirituales que alguna vez los sostuvieron. El aumento de la actividad sísmica y los fenómenos climáticos extraños no son solo accidentes de la naturaleza, sino los primeros pasos hacia un desmoronamiento mayor. Lo que podría parecer una serie de coincidencias se ve ahora bajo una nueva luz, una luz que ilumina las palabras de Baba Vanga. Su advertencia sobre catástrofes globales podría ser mucho más que una serie de profecías aisladas. Podría ser una descripción realista de lo que está ocurriendo en México y en el mundo en este preciso momento. Es importante reflexionar sobre lo que estos desastres naturales realmente representan. No solo son eventos que afectan a la infraestructura física, sino que también son un símbolo de la fragilidad de la humanidad ante las fuerzas que nos gobiernan, fuerzas que a menudo ignoramos o subestimamos. El colapso político de México, como se menciona en las predicciones de Baba Vanga, no es solo una cuestión de poder y gobierno, es una crisis espiritual que pone a prueba la cohesión social de la nación. Cuando los desastres naturales se suman a las divisiones internas, la nación se ve arrastrada a un punto de no retorno, un escenario donde la supervivencia misma está en juego. El futuro inmediato de México está plagado de incertidumbre y amenazas que, como lo predijo Baba Vanga, podrían desencadenar una cascada de eventos más allá de lo que la nación pueda manejar. Si bien los sismos y las tormentas son fenómenos naturales, la respuesta del gobierno y de la sociedad ante ellos podría determinar si México logra sobrevivir a esta crisis o sucumbe ante ella. La combinación de crisis naturales y políticas, alimentada por un sentimiento generalizado de inseguridad, puede ser la clave que decida el futuro de México y de todo el continente. En este punto, la preparación no es solo una cuestión de medidas físicas, sino de un cambio profundo en la conciencia colectiva. La respuesta de México a lo que está por venir no solo determinará la estabilidad política, sino que también será una prueba de la fortaleza espiritual de la nación. El tiempo para actuar es ahora, y la historia juzgará si México fue capaz de enfrentar las pruebas que se avecinan o si sucumbió a las fuerzas destructivas que parecen estar en marcha. La prueba final está por llegar, y las decisiones que tome México en los próximos días y semanas serán cruciales para determinar el destino de la nación. Las señales que se están manifestando en México y en el mundo son claras y no deben ser ignoradas. Lo que podría parecer una serie de eventos aislados, como los temblores, fenómenos climáticos extraños y tensiones políticas en México, podría estar alineado con las predicciones que Baba Vanga y la tercera profecía de Fátima dejaron como advertencia. Si bien muchos consideran estas advertencias como simples coincidencias o especulaciones, la convergencia de estos eventos debería despertar una profunda reflexión sobre lo que está por venir. Las palabras de la vidente y las visiones de la Virgen de Fátima no deben ser tomadas a la ligera, pues lo que pronosticaron podría estar más cerca de lo que imaginamos. El futuro de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, y la estabilidad política del país están en juego en estos momentos cruciales.
Los próximos días y semanas podrían determinar el rumbo de la nación, y lo que está ocurriendo en este momento podría ser el preludio de una crisis monumental. La vulnerabilidad del país ante estos desafíos es cada vez más evidente, y la nación se encuentra en un punto de inflexión. Las decisiones que se tomen en este momento definirán si México podrá superar los obstáculos que se avecinan o si caerá en un caos del cual será difícil salir. Las señales están ahí, y es esencial que tanto el gobierno como la sociedad comprendan la magnitud de lo que está ocurriendo. A medida que nos adentramos en este periodo incierto, la vigilancia y la preparación espiritual se vuelven esenciales. Mantenerse alerta no solo en el ámbito político, sino también en el espiritual, es crucial para enfrentarse a lo inesperado. Las dificultades que México atraviesa, tanto en su gobierno como en su sociedad, son un llamado a fortalecer nuestra fe y a conectarnos con lo divino. Es un recordatorio de que no estamos solos en esta lucha y que la espiritualidad puede ser un ancla para mantenernos firmes ante la tormenta. La preparación espiritual, más allá de las acciones políticas, es la clave para sobrellevar las pruebas que se avecinan. La fe, más que nunca, se convierte en el faro que guiará a quienes están dispuestos a enfrentarse al destino con esperanza y determinación. El destino de México no solo afecta a la nación, sino que también podría tener repercusiones globales. Si lo que está por suceder en México se materializa según lo que Baba Vanga predijo, las consecuencias no se limitarán a un solo país. El impacto de los eventos que se desaten podría extenderse más allá de las fronteras de México, afectando a otras naciones y alterando el equilibrio global. En este momento crítico, es importante recordar que el futuro está en nuestras manos y que cada decisión que tomemos tendrá un impacto directo en el curso de nuestra historia. Las advertencias espirituales de figuras como Baba Vanga y la Virgen de Fátima nos instan a estar listos para lo inesperado, a prepararnos para lo que está por venir y a enfrentar los desafíos con valentía, fe y unidad. El destino de México y del mundo parece estar marcado por un camino incierto, lleno de desafíos que pondrán a prueba la fortaleza de todos. Sin embargo, con preparación y fe, el futuro aún está por escribirse. Es el momento de actuar con determinación, de fortalecer nuestras creencias y de unirnos para enfrentar lo que el destino nos tiene reservado.